Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 81. ¿Cómo resistir la tentación? Las sirenas eran 3 mujeres misteriosas que, de acuerdo con la Odisea de Homero, vivían en una isla. Cuando una embarcación pasaba por allí, se subían a los acantilados y cantaban. Su bello canto tentaba a los navegantes a aproximarse más y más, hasta que eventualmente naufragaban en las rocas. Ulises estaba curioso por escuchar el canto de las sirenas, pero era consciente de los peligros. Ordenó a sus hombres que al aproximarse a la isla lo ataran al mástil y luego se taparan los oídos con cera. Cuando Ulises escuchó el llamado de las sirenas, exigió que lo desataran, pero su tripulación lo ató con más firmeza, liberándolo solamente una vez que había pasado el peligro. La historia gira en torno a la poderosa atracción que solemos sentir para coquetear con opciones que sabemos que son malas e incluso destructivas. Nadie puede avanzar por la vida sin sentirse tentado. La tentación no es pecado. Jesús no tuvo pecado aun cuando él mismo fue tentado, lo dice Hebreos 4:15. Los primeros versículos que vamos a leer están en Proverbios capítulo 7 del 21 al 27. Voy a leerlo en PDT. Decía esas palabras para tentar al joven, y sus suaves palabras lo atraparon. Enseguida el joven fue tras ella, como un buey al matadero, como un venado que cae en la trampa de un cazador, listo a lanzarle una flecha en el corazón, como un ave volando hacia la red sin saber que eso le costará la vida. Ahora, hijo, escúchame, presta atención a lo que te digo. No desvíes tu corazón hacia esa mujer, no te extravíes por sus caminos, porque a muchos ha hecho caer heridos de muerte, sus víctimas han sido numerosas. Su casa lleva al sepulcro, conduce directo a la muerte. El primer punto que vamos a tratar es tentados a engañar. Este pasaje describe el poder y los peligros de la tentación sexual. Lo primero que tenemos que tener cuidado es con las palabras persuasivas. Ten cuidado con lo que escuchas y lees. Con las palabras persuasivas lo convenció, dice en el versículo 21, y con lisonjas de sus labios lo sedujo. Lo segundo es evitar las acciones insensatas. Los pensamientos y las palabras conducen eventualmente a acciones. Como dice en el versículo 22 y 23, dice, y él enseguida fue tras ella sin saber que en ello le va la vida. Lo tercero, cuando estamos tentados a engañar, es controlar los pensamientos extraviados. A menudo la tentación comienza en nuestro corazón. No desvíes tu corazón hacia sus sendas, o sea, hacia las sendas de la adúltera, dice en el versículo 25. Y también, si vemos Mateo 5:28, nos está advirtiendo. Ten presente esta advertencia. Escúchame, presta atención a mis palabras. No desvíes hacia esa mujer tus pensamientos y no te pierdas por ir tras ella. Lo leímos en Proverbios 7, 24 y 25. Seguir el camino. Ese camino de esa mujer lleva derecho al sepulcro y conduce al reino de la muerte. Vamos a orar. Señor, por favor te pido en el nombre de Jesús que no me dejes caer en la tentación, sino que me libres del mal. Guarda mi corazón y dame discernimiento. Por favor, guía mis pasos. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Lucas capítulo 3, desde el versículo 23 hasta el capítulo 4, verso 13. Dice así: Jesús tenía unos 30 años cuando comenzó a enseñar. La gente creía que él era hijo de José y José era hijo de Elí. Elí era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví, Leví era hijo de Melquí, Melquí era hijo de Jana, Jana era hijo de José. José era hijo de Matatías, Matatías era hijo de Amós, Amós era hijo de Nahum, Nahum era hijo de Esli, Esli era hijo de Nagai, Nagai era hijo de Mat,
Mat era hijo de Matatías, Matatías era hijo de Semei, Semei era hijo de Josec, Josec era hijo de Judá, Judá era hijo de Joanán, Joanán era hijo de Resa, Resa era hijo de Zorobabel, Zorobabel era hijo de Salatiel, Salatiel era hijo de Neri, Neri era hijo de Melqui, Melqui era hijo de Adi, Adi era hijo de Cosam, Cosam era hijo de Elmodam, Elmodam era hijo de era hijo de Josué, Josué era hijo de Eliezer, Eliezer era hijo de Jorim, Jorim era hijo de Matat, Matat era hijo de Leví, Leví era hijo de Simeón, Simeón era hijo de Judá, Judá era hijo de José, José era hijo de Jonán, Jonán era hijo de Eliakim, Eliakim era hijo de Melea, Melea era hijo de Mainán, Mainán era hijo de Matata, Matata era hijo de Natán, Natán era hijo de David, David era hijo de Isaí, Isaí era hijo de Obed, Obed era hijo de Booz, Booz era hijo de Salmón, Salmón era hijo de Naasón, Naasón era hijo de Aminadab, Aminadab era hijo de Admin, Admin era hijo de Arni, Arni era hijo de Esrom, Esrom era hijo de Fares, Fares era hijo de Judá, Judá era hijo de Jacob, Jacob era hijo de Isaac, Isaac era hijo de Abraham, Abraham era hijo de Taré, Taré era hijo de Nacor, Nacor era hijo de Serug, Serug era hijo de Ragau, Ragau era hijo de Pelec, Pelec era hijo de Eber, Eber era hijo de Sala, Sala era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Arfasac, Arfasad era hijo de Sem, Sem era hijo de Noé, Noé era hijo de Lamec, Lamec era hijo de Matusalén, Matusalén era hijo de Enoc, Enoc era hijo de Jared, Jared era hijo de Malaleel, Malaleel era hijo de Cainán, Cainán era hijo de Enos, Enos era hijo de Set, y Set era hijo de Adán, Adán era hijo de Dios. Capítulo 4. Jesús es puesto a prueba. Jesús, lleno del Espíritu Santo, regresó del río Jordán. El Espíritu lo guiaba por el desierto, por 40 días siendo tentado por el diablo. Jesús no comió nada durante ese tiempo y al final tenía mucha hambre. El diablo le dijo: si eres hijo de Dios, dile a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo llevó a Jesús a un lugar alto y en un instante le mostró todos los reinos del mundo. El diablo le dijo: te daré autoridad y grandeza entre ellos. Me las han dado a mí y se las puedo dar a quien yo quiera. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó: está escrito, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo llevó a Jesús a Jerusalén y lo puso en lo más alto de un extremo del área del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí, porque está escrito, Él mandará a sus ángeles acerca de ti para que te cuiden, y sus manos te rescatarán para que ni siquiera te lastimen los pies contra las piedras. Jesús le contestó: dicho está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Cuando el diablo había intentado todo, lo dejó hasta la próxima oportunidad. El segundo punto es tentados por el control. Dios permite la tentación en tu vida. Al pasar por estas pruebas, tu fe se fortalece. Jesús sabe todo con respecto a la tentación. Fue tentado durante 40 días. Aunque era el diablo quien presentó la tentación, fue Dios quien permitió que ocurriera. Dice: Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, dice en el versículo 1. Este periodo de tentación llegó a continuación de la poderosa experiencia del Espíritu Santo que tuvo en su bautismo. Esta secuencia de acontecimientos es común, lo que explica la razón por la que solemos advertir a quienes participan en Alfa que probablemente experimenten un incremento en las tentaciones luego de la jornada del fin de semana, donde nos enfocamos en la obra y la experiencia del Espíritu Santo. Lucas enfatiza la identidad de Jesús como Hijo de Dios. Lo acabamos de leer en el capítulo 3 de los versículos 23 al 38. Pero las tentaciones que Jesús enfrentó suelen ser similares a las que nosotros enfrentamos. Todas estas tentaciones giran en torno al control. Control de nuestros apetitos, control de nuestras ambiciones y control de nuestra vida. El diablo quiere controlar tu vida.
En contraste, Dios quiere que conozcas la libertad que proviene de ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cuáles son esos controles que a veces queremos tener? Es la gratificación instantánea, es uno. El diablo apela al apetito físico de Jesús en el versículo 3 y le ofrece gratificación instantánea. Jesús responde, no solo de pan vive el hombre en el versículo 4. A la larga, la gratificación instantánea lleva a la desilusión, el vacío y la desesperación. Escuchar a Dios y desarrollar una relación con Él lleva a tener satisfacción espiritual profunda, gozo y propósito. Lo otro es la ambición egoísta. En un instante el diablo le mostró a Jesús todos los reinos del mundo y le dijo, sobre estos reinos y todo su esplendor te daré autoridad. Así que si me adoras, todo será tuyo, se lo dijo en el versículo 6 y 7. Es muy poderosa la tentación de acumular cosas para nosotros mismos. La prosperidad material puede conducir a la autoridad y al esplendor en esta vida, pero el peligro es que la seguridad financiera se vuelva nuestra ambición y depositemos nuestra confianza en las riquezas y no en Dios. Jesús respondió a esta tentación diciendo, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Versículo 8. En última instancia, solo hay una cosa que puede ser totalmente segura y es nuestra relación con Dios. Esta debe ser nuestra ambición principal. Lo tercero es poder presuntuoso, ¿sí? A veces el enemigo quiere tomar el control de eso. El diablo lleva a Jesús al punto más alto en el templo diciendo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí. Luego cita la Biblia fuera de contexto, desde luego. Y Jesús le responde a este versículo con la escritura, también escrito está, no pongas a prueba al Señor tu Dios. Versículo 12. Eres llamado a tener una vida de obediencia y servicio a Dios. Jesús realizó milagros sorprendentes durante su ministerio. Al obrar de ese modo, no obstante, obedecía a Dios y seguía la dirección del Espíritu Santo. Esto es muy distinto al hecho de probar a Dios y luego pedirle que nos respalde. En lugar de acudir a Él con tus propios planes y pedir que los bendiga, procura primero conocer los planes de Dios y obedecer su llamado. Jesús enfrentó los planes del diablo y sus tentaciones con la palabra de Dios. Repetidamente le dijo, está escrito, y luego citó textos de la escritura que respondían directamente a las mentiras y a las tentaciones del diablo. El diablo lo dejó, pero solo se retiró hasta otra oportunidad, lo dice en el versículo 13. Es un alivio tener periodos en la vida cuando las tentaciones no son tan fuertes. No puedes estar seguro de que el diablo tratará de seducirte, pero puedes estar seguro que el diablo tratará de seducirte nuevamente. Por eso vamos a orar. Señor, te pido en el nombre de Jesús que me ayudes a seguir la guía del Espíritu Santo. Ayúdame a estar cerca de ti, a conocer tus palabras y a resistir la tentación en cualquiera de sus formas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Números, el libro de Números, capítulo 11, desde el versículo 4 hasta el capítulo 13, verso 25. Entre los israelitas había gente de toda condición que se había mezclado con ellos y solo pensaban en comer. Los israelitas se dejaron llevar por ellos y se pusieron a llorar y a decir, ¿quién nos diera carne para comer? ¿Cómo extrañamos el pescado que comíamos gratis en Egipto y los pepinos, los melones, puerros, cebollas y ajos? Ahora estamos cansados de comer siempre lo mismo. Todo lo que hay es este maná. El maná era como semillas de cilantro y parecía resina de árbol. La gente salía a recolectarlo y después lo molían o lo machacaban con piedras. Luego lo cocinaban en una olla o hacían panes con él. Su sabor era como el del pan que se amasa con aceite. Al caer el rocío por la noche también caía el maná sobre el campamento. Moisés escuchó llorar a los israelitas y a sus familias, cada uno a la entrada de la carpa. El Señor se enojó mucho. Moisés también se enojó y le dijo al Señor, ¿por qué me tratas tan mal a mí que soy tu siervo? ¿Qué tienes en mi contra para poner sobre mí la responsabilidad de este pueblo? ¿Es que yo soy la mamá de toda esta gente? ¿Fui yo quien los dio a luz para que tú me digas, llévalos en brazos como hace un padre adoptivo?
a la tierra que tú les prometiste a sus antepasados? ¿Dónde conseguiré carne para darle a toda esta gente cuando vengan llorando ante mí y me digan, danos carne para comer? Yo solo no soy capaz de cuidar a todo este pueblo. Eso es mucho para mí. Si me vas a tratar de esta manera, te ruego que me quites la vida, pues así me libraré de tanto problema. El Señor le dijo a Moisés, reúneme a 70 ancianos de Israel, pero asegúrate de que sean jefes del pueblo. Llévalos a la carpa del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Así ellos compartirán contigo la carga de este pueblo que este pueblo representa para ti, de tal forma que no tengas que hacerte cargo de ellos tú solos. Después dile al pueblo, purifíquense para mañana, pues van a comer carne. Ustedes han llorado ante el Señor y han dicho, ¿quién nos diera carne para comer? Estábamos mejor en Egipto. El Señor les va a dar carne y ustedes van a comer carne. No comerán carne solo un día o 2 o 5 o 10 o 20 días, sino que comerán carne por todo un mes hasta que se les salga por la nariz y les provoque náuseas. Eso les sucederá por haber rechazado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado diciendo, ¿por qué tuvimos que irnos de Egipto? Entonces Moisés respondió, estoy en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú dices, yo les daré a comer carne para todo un mes. Si se degollaran todos los rebaños y manadas, ¿habría suficiente carne para darles de comer a todos ellos? Y si pescáramos todos los peces del mar, ¿les alcanzaría? El Señor le dijo a Moisés, ¿es que acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Entonces Moisés salió y le dijo a la gente lo que el Señor había dicho. Reunió a 70 hombres de los ancianos de Israel e hizo que se colocaran alrededor de la carpa. Luego el Señor bajó en la nube y le habló a Moisés. Tomó una parte del espíritu que estaba en Moisés y lo puso en los 70 ancianos. Cuando el espíritu descansó en ellos, comenzaron a profetizar, pero eso no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se quedaron en el campamento. Uno de ellos se llamaba Eldad y el otro Medad. El espíritu descansó sobre ellos, que eran de los ancianos escogidos, aunque no habían ido a la carpa con los demás. Entonces empezaron a profetizar en el campamento. Un joven corrió y le dijo a Moisés, Eldad y Medad están profetizando en el campamento. Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, le dijo a Moisés, Moisés, Señor, prohíbeles hacer esto. Pero Moisés le dijo a Josué, ¿estás celoso por mí? Cuánto quisiera yo que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en ellos. Luego Moisés y los ancianos de Israel volvieron al campamento. Cumplimiento de la promesa del Señor. El Señor hizo soplar un viento que trajo del mar bandadas de codornices que cayeron alrededor del campamento. Había codornices en una extensión de hasta un día de camino alrededor del campamento y una altura de hasta casi 1 metro del suelo. La gente se levantó y recogió codornices todo el día, toda la noche y todo el día siguiente, y el que menos recogió 2 toneladas y contribuyeron las codornices y las distribuyeron por todo el campamento. No había todavía comenzado a masticar la carne cuando el Señor se enojó con ellos y le envió el Señor una terrible enfermedad. Entonces ellos llamaron este sitio tumbas de la glotonería, porque allí enterraron a la gente que no pensaba sino en comer. Del sitio tumbas de la glotonería, el pueblo viajó hasta Hazerot y allí se quedó. Números 12. Miriam y Aarón critican a Moisés. Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una mujer etíope. Ellos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente a través de Moisés? ¿No ha hablado a través de nosotros también? Pero el Señor escuchó lo que decían. En verdad Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro hombre en la tierra. Así que el Señor le dijo a Moisés, a Aarón y a Miriam, vengan los 3 a la carpa del encuentro. Entonces los 3 fueron allá, y el Señor bajó en una columna de nube, se detuvo a la entrada de la carpa y llamó a Aarón y a Miriam. Entonces cuando ellos se acercaron, él les dijo, escuchen mis palabras. Cuando hay un profeta entre ustedes, yo, el Señor, me comunico con él en visión, les hablo en sueños. Sin embargo, así no es como yo hablo con mi siervo Moisés, pues nadie en toda mi casa es tan fiel como él. Yo le hablo a él directamente, con claridad y sin acertijos. Él ve el aspecto del Señor. ¿Cómo es que ustedes se atrevieron a criticar a mi siervo Moisés?
El Señor se enojó mucho con ellos y se marchó. En cuanto la nube se quitó de encima de la carpa, Miriam quedó cubierta de lesiones, con la piel blanca como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam y la vio así, le dijo a Moisés: «Oh Señor, no nos castigues, pues hemos pecado tontamente. Te ruego que no dejes que ella quede como un niño muerto antes de nacer». Una vez nuestra mamá dio a luz a una criatura con la piel medio deshecha. Entonces Moisés suplicó al Señor: «Oh Dios, te suplico que la sanes». Luego el Señor le dijo a Moisés: «Si el papá de ella le hubiera escupido en la cara, ¿no habría durado su humillación 7 días? Entonces que la mantengan fuera del campamento por 7 días, después de los cuales se le permitirá entrar de nuevo en el campamento». Entonces ellos dejaron a Miriam fuera del campamento por 7 días. El pueblo permaneció en ese lugar hasta que regresó Miriam. Después de esto, el pueblo dejó Haserot y acampó en el desierto de Param. Números 13. Se envían espías a Canaán. El Señor le dijo a Moisés: «Envía algunos hombres a explorar Canaán, el territorio que les voy a dar a los israelitas. De cada tribu envía un hombre que sea jefe entre los suyos». Entonces Moisés lo envió al desierto de Parán, cumpliendo la orden del Señor. Todos los hombres eran jefes de los israelitas. Estos eran ellos: Samúa, hijo de Zacur, de la tribu de Rubén; Zafat, hijo de Orí, de la tribu de Simeón; Caleb, hijo de Jefón, de la tribu de Judá; Igal, hijo de José, de la tribu de Isaacar; Oseas, hijo de Nun, de la tribu de Efraín; Palti, hijo de Rafú, de la tribu de Benjamín; Gadiel, hijo de Sodi, de la tribu de Zabulón; Gadi, hijo de Susi, de la tribu de José o de la tribu de Manasés; Amiel, hijo de Gemalí, de la tribu de Dan; Setur, hijo de Micael, de la tribu de Aser; Nahbi, hijo de Babsi, de la tribu de Neftalí; y Geuel, hijo de Maquí, de la tribu de Gad. Esos eran los hombres que Moisés envió a espiar el territorio. En cuanto a Oseas, hijo de Num, Moisés le cambió el nombre y lo llamó Josué. Cuando Moisés los envió a explorar la tierra de Canaán, les dijo: «Vayan de aquí hacia el Negev y luego hacia la zona montañosa. Observen cómo es el territorio y vean si la gente que vive allí es fuerte o débil, si son pocos o muchos, buenos o malos. Fíjense cómo son sus ciudades, si están campo abierto o si son fortificadas, y si la tierra es buena o mala, fértil o pobre, y si hay árboles. Hagan todo lo mejor que puedan y traigan algunos frutos de la tierra». Esto sucedió en la época de la primera cosecha de uvas. Entonces ellos fueron y exploraron el territorio desde el desierto de Sin a Rehob por Lebo Hamad. Subieron hasta el Negev y fueron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesai y Talmai, descendientes de Anac. La ciudad de Hebrón fue construida 7 años antes de la ciudad de Joán en Egipto. Luego fueron al valle de Escol, donde cortaron una rama con un racimo de uvas que cargaron sobre un palo entre 2 hombres. También llevaron higos y granadas. A ese lugar se le llamó Valle de Escol debido al racimo de uvas que los israelitas cortaron allí. Volvieron de explorar la tierra después de 40 días. El tercer punto de cómo somos tentados es tentados a comparar. Así como Jesús fue tentado en el desierto, cuando leímos Lucas 4:1, el pueblo de Dios fue tentado durante sus años en el desierto. Los ejemplos de este pasaje fueron escritos como advertencias para nosotros, como lo dice en 1 Corintios 10:6. Lo primero a lo que ellos estuvieron expuestos a la tentación fue el descontento. Dios les había suplido alimento, pero ansiaban otra comida. Números 11:4. En lugar de agradecer a Dios por su provisión milagrosa, dijeron: «¿Quién nos diera que comer carne?». Se la pasaban lloriqueando y quejándose. Fueron tentados a hacer comparaciones con la vida anterior en Egipto y volver a donde habían salido. Es fácil caer en esa trampa. Siempre hay algo por lo cual quejarse. No obstante, si tenemos ojos para verlo, podemos vislumbrar que estamos continuamente rodeados por la bondad, la misericordia, el perdón, el amor y la gracia de Dios. Otra de las tentaciones fueron los celos. ¿Sí? En Miriam y Aarón vemos un ejemplo de celos. Cuando preguntaron: ¿acaso no ha hablado el Señor con otro que no sea Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? Versículo 2 del capítulo 12. Cuando Josué se enojó con otros que profetizaban en el campamento, Moisés preguntó: ¿estás celoso por mí?
El contexto aquí es el liderazgo y los dones espirituales. La estructura del liderazgo de Moisés incluía un grupo de 3 en el centro: Aarón, Miriam y Josué. Luego estaban los 12 líderes de las tribus. Ahí lo dicen en el capítulo 13, versículo 4 al 15. Después los 70 líderes y oficiales. Está en el capítulo 11, verso 16 en adelante. Es muy similar al círculo cercano de Jesús, de 3, luego de 12, luego de 70 y 2 restantes. Ver Lucas 10, allí lo encontramos esto. Cuando el Espíritu Santo descendió en los 70 de Moisés, se pusieron a profetizar. Eso lo vemos en Números 11:25. Al igual que Moisés, trata de evitar la tentación de comparar y de estar celoso cuando ves que Dios usa a otras personas de manera poderosa. Moisés reconocía que necesitaba toda la ayuda que pudiera obtener. Respondió: cómo quisiera que todo el pueblo del Señor profetizara y que el Señor pusiera su espíritu en ellos. Versículo 29. No sentía que fuera el único que podía ser usado por Dios. El Señor había dicho: yo descenderé para hablar contigo y compartiré con ellos el espíritu que está sobre ti, para que te ayuden a llevar la carga que te significa este pueblo. Así no tendrás que llevarla tú solo. Lo vimos en el versículo 17. Otro aspecto en el que pecamos por la tentación es el orgullo. Los celos vienen de compararnos con los demás y pensar que somos menos favorecidos. El orgullo procede de pensar demasiado acerca de nosotros, comparándonos con otros y pensando que somos mejores. Moisés también resistió la tentación del orgullo. Es la mayor barrera entre Dios y los seres humanos. Dios ama al humilde, como dijo un autor. La verdadera humildad no es que pensemos menos de nosotros mismos, sino que pensemos menos en nosotros mismos. A propósito, Moisés era muy humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra, lo dice en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 3. Quizás esa es la razón por la que Dios usó a Moisés de una forma tan poderosa, porque Moisés era humilde, era fiel, compasivo y perdonador. Todo esto procedía de una relación muy cercana que tenía con Dios, en la que Dios le hablaba íntimamente en persona. Como lo dice en el versículo 8, con Él hablo cara a cara. Qué hermoso. Vamos a orar. Amado Señor, ayúdame a resistir las tentaciones del descontento, de los celos y del orgullo. Ayúdame a ser confiable, fiel y humilde. Ayúdame a mantener cerca de ti y que esa cercanía me haga cada día más compasiva, perdonador, humilde, Señor, que me haga fiel. Ayúdame. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. La pastora Pipa añade, tomando como referencia Números 11 del 4 al 6. Tengo cierta simpatía por los israelitas. Comer maná cada día durante 40 años suena un poco aburrido. Yo tengo una constitución física muy delicada, de manera que suelo ser algo quisquillosa con la comida. Estoy segura de que el maná era delicioso y muy bueno. Cuando uno tiene hambre, la mayoría de las cosas saben bien. Recordemos que este devocional fue escrito por el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz de este podcast es de Marisol Rojas. Que el Señor les bendiga.